¿Cuántos de ustedes han escuchado del libro de Jonás? Déjenme ver. ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es la historia más famosa del libro de Jonás? Se lo traga el pez. Todo el mundo se acuerda de eso. Por eso alguna gente adulta piensa que ese libro es una alegoría, una novela, una ficción, porque piensan que eso no puede ser posible. Y esto me hace recordar una historia. En una iglesia, un pastor fue a la clase de los niños y se encontró con una jovencita como de unos 11, 12 años y le pregunta, queriéndose congratular con ella, que de qué había tratado la clase ese día con la maestra de niños, y dice: hoy la maestra habló del libro de Jonás. Y el pastor le dice: ¿y tú crees esa historia del libro de Jonás de que se lo tragó un pez? Y dice: claro que sí. ¿Y cómo tú sabes que eso es verdad? Y entonces la niña dice: bueno, lo dice la palabra, y si no, yo se lo preguntaré a Jonás al llegar al cielo. Y entonces el pastor, queriéndose hacer el gracioso, le dice: ¿y si Jonás no está en el cielo? Entonces ella le respondió: se lo preguntará usted. Saben que los niños tienen buenas respuestas. Algunas personas, Dios no mandó al pez a tragarse el libro de Jonás, sino a Jonás. Hoy vamos a entrar en algunos detalles de este libro que nos habla de ese amor infinito de Dios. Jonás era hijo de ¿quién? ¿Cómo se llamaba el papá de Jonás? ¿Cómo era que se llamaba el papá? Amitai, que significa hombre de verdad. Y Jonás, fiel a su padre, también fue muy veraz en lo que él escribió. Porque como vamos a entrar en los detalles, Jonás no nos oculta que era o que fue desobediente a la palabra de Dios. No nos oculta que él se enojó con Dios, que discutió con Dios. No nos oculta que él quería la muerte de cientos de miles de personas, incluyendo niños y niñas y animales, y que eso le importaba menos que su propia reputación como profeta. Jonás, su libro, pues nos presenta a un Dios que se preocupa por las personas, por todas las personas, sin hacer excepción. Este libro fue escrito posiblemente en tiempo del profeta Amós. Y de los 12 libros de profetas menores, es el único que no tiene ninguna profecía. A menos que consideremos su predicación de que Nínive iba a ser destruida como una profecía. El libro de Jonás más bien es una historia de cómo Dios pues actuó con este profeta. Anoche les decía que en cada capítulo hay ¿qué cosa? Hay un arrepentimiento. Si usted leyó el capítulo 1, sabrá, y de eso hablaremos posiblemente el domingo, cuál es el primer arrepentimiento. De paso, esta noche, no se pierdan el tema de esta noche. Si usted se va a perder cualquier tema que no sea el de esta noche, porque el de esta noche nos va a hablar que todo el que peca, todo el que desobedece a Dios, tiene que pagar su pasaje. El diablo no le da bola a nadie. Oigan eso. Esta noche usted va a descubrir que si usted decide ser desobediente a Dios y hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿qué va a tener usted que hacer? Va a tener que pagar su pasaje. Porque el diablo no le da bola a nadie. Él lo ayuda a pecar, pero no gratis. Hay que pagar. Ciertamente, si Jonás escribió su libro como yo lo creo, porque es que hay detalles ahí que solamente él podía saberlos, debió haberlo escrito después de haberse convertido de nuevo. ¿Saben?
Un gran predicador dijo que la Biblia no pudo haber sido escrita ni por los hombres, ni por los ángeles malos, ni por los ángeles buenos. Por los hombres no pudo haber sido escrita porque condena a sus mayores héroes. ¿Qué quiero decir con eso? Ningún país, por ejemplo, ¿quiénes son los padres de la patria de aquí? Juan Sánchez y Mella. ¿Qué malo sabemos nosotros de Juan Pablo Duarte, de Sánchez o Mella? Nada. Porque por lo general en ningún país se va a hablar mal de sus héroes. Sin embargo, de Noé se nos dice que se emborrachó después de haber sido salvado en el arca. De David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos dice que se acostó con una mujer que no era su esposa, y después que la embarazó y no pudo lograr que el marido se acostara con la mujer para que se le pegara el muchacho a él, le dio la carta donde estaba firmada su sentencia de muerte, sabiendo que ese hombre era incapaz de abrir esa carta. La Biblia nos habla de Pedro, aquel discípulo que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, negándolo 3 veces. Los demonios no podrían haber tampoco inspirado la escritura de la Biblia, porque ahí condena sus acciones. Los ángeles buenos no podrían haberlo hecho tampoco, porque dice que fue inspirada por Dios, entonces estarían mintiendo. La Biblia fue inspirada por Dios, mis hermanos. En ella, en sus páginas, está lo que tú y yo necesitamos conocer para ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que este pequeño libro, que apenas cabría entre el pulgar y el índice nuestro, 2 páginas en la mayoría de las Biblias, 2 o 3 páginas, 48 versículos, contiene verdades sublimes que bien haríamos en estudiar. El Señor Jesús consideraba el libro de Jonás como algo histórico. Lo vemos en el capítulo 12 de Mateo, donde Él dice: a esta generación malvada no le va a ser dada señal, sino la de ¿quién? La de Jonás el profeta, que estuvo, ¿dónde? En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Creyó Jesús que Jonás había sido tragado por un pez? Lo creyó. ¿Estaba equivocado al decir esto Jesús? Yo creo que no. Y si Jesús lo creyó, yo también lo creo. No hay ninguna contradicción entre la verdadera ciencia y la palabra de Dios. Pero les puedo decir, hermanos, que intentar conocer la ciencia dejando a Dios a un lado es como mirar las estrellas sin telescopio. Veremos muy poquito y muy borroso. Un cristiano sobre sus rodillas tiene una mejor visión que una persona con un telescopio que no cree en Dios. Sí, hermanos. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. ¿El libro de Jonás fue inspirado por Dios? Claro, entonces parte de la escritura. Y él dice en Romanos 15 que lo que fue escrito se escribió ¿para qué cosa? Para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia de la escritura tengamos esperanza. Pablo compara la Biblia a una espada ¿de qué? La Biblia no fue escrita para jugar, es el medio para defendernos de los ataques del enemigo. Y trae convicción como conversión al alma. La mayor parte de las dificultades teológicas no están en la Biblia, están en los libros que se han escrito sobre la Biblia, hermanos. En ella Dios quiere decir lo que dijo. Y tenemos que leerla con cuidado, con oración y pidiéndole que el mismo Espíritu que la inspiró nos ilumine para comprenderla. Los primeros versículos del libro de Jonás nos dicen que Dios lo llamó y le dio un mensaje específico. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
¿Cuál fue el mensaje que se le dio a Jonás? Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál fue el primer verbo? Levántate. El segundo, ve. El tercero, pregona o clama. Vamos a ver el verso 3, dice, y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó. Si hubiera quedado el verso ahí, hubiéramos pensado que Jonás había cumplido con lo que Dios le pidió. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo? Levántate. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó. Pero el versículo continúa y dice que él se levantó para hacer ¿qué cosa? Para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. ¿Y qué hizo entonces para poder huir? Descendió. Cuando empezamos a desobedecer, descendemos. Es para abajo que vamos. Descendió a Jope. ¿Y qué encontró? Una nave, un barco que partía ¿para dónde? ¿A dónde quería ir? A Tarsis. ¿Y a dónde iba el barco? Dijo, pero esto hasta Dios me está ayudando. ¿Y qué tuvo que hacer? Pagar su pasaje. Y ahora, él descendió a Jope. Ahora, para entrar a la nave, ¿qué tuvo que hacer? Descender otra vez. Descendió a la nave, porque la nave está ahora más abajo. Descendió y entró en la nave para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová a Tarsis. El himno tema, ¿cómo dice? Que cantamos ahora. El mejor lugar del mundo, ¿dónde está? ¿Dónde quería Dios que Jonás fuera? A Nínive. ¿Cuál era el mejor lugar para Jonás? Nínive. ¿Pero a dónde decidió ir Jonás? A Tarsis. Donde Dios quiere que tú estés, ese es el mejor lugar. Y cuando Dios nos dice que vayamos a un lugar, Él se encarga de nuestro pasaje. Él se encarga de todo lo de nosotros. Pero cuando es usted que decide por su propia cuenta, usted tiene que pagar su pasaje. De eso vamos a hablar esta noche. Dios es bueno, hermanos. Jonás recibió un llamado de Dios. Era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios. Y sin embargo, lo vemos ahora desobedeciendo a Dios. La Biblia no nos engaña. Los hombres que Dios llamaba fueron igual que tú y que yo. ¿Hemos sido nosotros desobedientes a Dios después que Dios nos llamó? Sí, yo lo he sido. Y en el libro de Jonás hay esperanza aún para aquellos que son desobedientes a Dios después de haberlo conocido. Porque Dios no es impaciente con nosotros. Dios no es como nosotros. Si nosotros fuéramos tratados como tratamos a los demás, ¿qué pasaría con nosotros? Nadie se salvaría. David lo dijo cuando le dieron a escoger entre caer en las manos de los hombres o caer en las manos de Dios. ¿Qué dijo? Caiga yo en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque misericordioso es Jehová. Los seres humanos somos duros. El espíritu de Jonás, ¿sabe a quién se le compara en el Nuevo Testamento? En una parábola, yo creo que ustedes se la imaginan ya. Una parábola que tiene el mismo espíritu que tenía Jonás. ¿Necesitan alguna ayudita? El hijo pródigo, pero ¿cuál de ellos? El mayor, porque hermanos, en ese capítulo 15 de Lucas hay 3 parábolas. La de la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas había? ¿Cuántas ovejas había? 100. ¿Cuántas se perdieron? Uno de 100 es ¿cuánto?
El 1%. ¿Cuántas monedas había? 10. ¿Cuántas se perdieron? Una de 10. ¿Qué porcentaje es? El 10%. ¿Cuántos hijos había? ¿Cuántos se perdieron? No, señor, se perdieron los dos. Uno como la oveja fuera de la casa y otro como la moneda dentro de la casa. ¿Cuánto es 2 de 2? El 100%, fíjese, empieza con el 1%, que es la menor cantidad, el 10% y luego el 100%. El hijo mayor tenía el espíritu de Jonás. A él no le hubiera importado que su hermano se perdiera. Él estaba contento, satisfecho con eso. Él se incomodó fue cuando el papá recibió al hermano. Y ni siquiera él lo llama mi hermano. ¿Cómo le llama? Tu hijo. Pero el padre le dice, tu hermano estaba muerto. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Qué quiere decirte Dios a ti? Que todos nosotros somos hermanos. Todos nosotros somos hermanos. Déjeme hacerle esta historia, es un poquito jocosa. El hijo menor mío, que ahora es más alto que yo, era bien travieso. Ustedes saben que yo no juego con eso y había cometido una acción que requería otra acción. Y yo ando detrás de él con la correa y el hombre huyendo de mí. Hasta que finalmente en una esquina lo tengo y cuando ya le voy a dar me dice, te reprendo en el nombre de Jesús. No me quedó más remedio que voltearme para que no me viera riéndome. Y se libró de la pela. Te reprendo en el nombre de Jesús. Tendría como algunos 3 o 4 años. Mis hermanos, los padres son hermanos de sus hijos, espiritualmente hablando. Todos nosotros somos hermanos y Dios quiere que aprendamos a amarnos y a perdonarnos unos a otros como Él nos ha perdonado. Necesitamos aprender esa lección. Jonás, ¿por qué piensan ustedes que huyó? Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, ¿por qué piensan ustedes que él huyó a Tarsis? ¿Qué podría haberlo motivado? Si uno no se hace preguntas, uno no puede tener respuesta. Por eso yo estoy haciéndole preguntas. Cuando uno lee la Biblia, uno debiera hacer preguntas para poder aprender. ¿Qué razón debía tener Jonás de haber huido y no querer ir a Nínive? Él creía que los ninivitas eran malos. No quería que se salvaran. ¿Y cómo iba él a ayudar a que ellos no se salvaran? No predicándoles. Alguna gente piensa que fue por miedo, pero no. Él lo dice en el capítulo 4. Dice, esta fue la razón por la que yo decidí escapar de ti, porque yo sabía que tú eras un Dios bueno, un Dios perdonador, que tu enojo es muy lento. Es decir, Jonás quería que Dios destruyera a los ninivitas, incluyendo a los niños y a las niñas y a los animales que habían ahí, los perros, los gatos, los burros, los caballos. Jonás no le importaba que murieran cientos de miles de personas. ¿Y será que tú y yo tenemos ese espíritu de Jonás? ¿Tenemos ese espíritu del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Hay gente que se incomoda cuando la gente se convierte en la iglesia, ¿o no? Cuidado con eso, hermanos. Balaán era un profeta que después se dedicó a decir cosas falsas. Pero Jonás era un profeta que no quería decir lo que Dios le decía, que huía del deber. El corazón humano, hermanos,
es perverso, es obcecado como los burros. Jonás no dejó de ir a Nínive por los problemas que él podía encontrar, no, era su reputación, como él iba a decir que la ciudad iba a ser destruida, y él sabía que Dios era capaz de perdonarlo si ellos se arrepentían. Él no quería que entonces quedar mal. Él quería cuidar más su propia reputación que ser obediente a Dios. Hermanos, dejémosle nuestra reputación a Dios. María la dejó a Dios. Uno lee eso de que cuando le viene el ángel y le dice a la Virgen María que ella iba a quedar embarazada, uno ve eso como algo tan sencillo. ¿Alguna vez usted ha creído que una muchachita del barrio que quedó embarazada fue por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Ustedes lo han creído? ¿Y ustedes creen que los hombres de aquel tiempo iban a creerse esa historia? ¿Verdad que no? Si usted ve una muchacha que era muy recatada y cosas, y de repente le ve que le está creciendo la barriga y no está casada, no nos viene a la mente lo que le ocurre a la mayoría de nosotros cuando una gente que uno la consideraba, y eso que privaba en santa, empezamos a juzgar. María perdió su reputación. Fíjense que el que se iba a casar con ella la iba a abandonar en secreto para no infamarla más, porque dice que el hombre era justo. Tuvo un ángel que venir a decirle a José que eso era del Espíritu Santo, porque si María se lo hubiera dicho, ¿qué le iba a decir José a ella? Mírame la cara. ¿Tú crees que yo me chupo el dedo? Ella no le iba a poder decir eso a él porque él no se lo iba a creer. Tuvo que venir un ángel de Dios, pero uno lee eso en la Biblia y uno lo pasa por alto como que fue una cosa sencilla. Lean Juan 8, el verso creo que es el 44 o 48, ahora no me recuerdo, donde los judíos le dicen a Jesús: nosotros no nacimos de una fornicación. Es decir, todavía Jesús era un hombre de más de 30 años de edad, y los judíos recordaban que su mamá no se sabía con quién lo había tenido él, pero todo el mundo sabía que no era de José. María, imagínense si hoy día con todas las cosas que hay, aquí queda embarazada una muchacha en el pueblo, que ya nadie le da mucha mente sin estar casada. Imagínense hace más de 2000 años atrás. Piensen en eso. Mientras que Jonás quería cuidar su reputación, María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. A Jonás se le dijo que fuera al este, donde quedaba Nínive. Él cogió para el oeste. Al punto más lejano, Tarsis estaba cerca del estrecho de Gibraltar, allá por España. Ahora, ¿qué le hizo pensar a Jonás como que Dios no lo iba a poder encontrar por ahí? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Quién creó el cielo y la tierra? ¿Será que los seres humanos piensan que Dios ya no sabe de geografía? Que uno puede ir a un sitio donde Dios no vaya. El Salmo 139 dice: si me fuere al Seol, ahí estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. Los puntos más lejanos de la tierra, ahí estás tú. La oscuridad te es como la luz del mediodía. No hay un sitio donde usted y yo podamos estar o escondernos que el ojo de Dios no nos vea, hermanos. Y si tuviéramos eso más en mente, eso nos refrenaría de cometer muchas acciones. Cuando uno tiene la conciencia de que Dios nos ve, que no hay nada que podamos hacer que nos oculte de su presencia y de su vista, eso puede ayudarnos. Jonás huyó de Dios, supuestamente, y al parecer que todo le estaba saliendo bien, porque descendió a Jope y encontró la nave que ya iba para Tarsis. Y el pasaje que había que pagar, él tenía el dinero para ello. Y se montó y la nave salió. No siempre que a usted le salgan bien las cosas quiere decir que Dios está con usted.
Porque muchas veces le va bien a uno que está haciendo todo lo contrario a lo que Dios le pide. Lo que se le pidió a Jonás que hiciera es lo mismo que Dios nos está pidiendo hoy día a nosotros. Cámbiele el nombre a Nínive por cualquier ciudad, pueblo o paraje que haya aquí en Nagua, que haya en María Trinidad Sánchez, que haya en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Las ciudades de hoy en día están condenadas a ser destruidas. Y por eso Dios nos ha enviado con un mensaje de esperanza. Nosotros hemos de presentar al mundo como embajadores de Dios la noticia de que aquellos que quieran ser salvos pueden serlo. Algunos, como Jonás, están rehuyendo su deber. Están evitando hacer lo que Dios quiere que hagan. Y ahí es donde está la gran tristeza de este primer capítulo de Jonás y del libro en sí. Que Jonás rehusó obedecer a Dios. Sin embargo, aunque Jonás abandonó a Dios, la buena noticia es que Dios no abandonó a Jonás. Eso es lo bueno de Dios, hermanos. Dios está detrás de nosotros, como si nosotros significáramos algo muy importante para Él, como lo es. ¿Sabe usted el valor que usted tiene delante de Dios? Mire la cruz del Calvario y ahí usted va a ver cuánto usted vale para Dios. Dios te amó más a ti que a sí mismo, más que a su propio Hijo, porque lo que dijeron los que estaban ahí al pie de la cruz era verdad. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esa era la gran realidad. Para salvarnos a nosotros no se podía salvar Jesús. Jesús le clamó a su Padre en el jardín del Getsemaní: Padre mío, si es posible salvar a Robert sin que yo tenga que beberme esta copa, sálvalo. Pues no había otra forma. Jesús tenía que beberse la copa. Los ángeles del cielo, Dios tuvo que restringirlos, que querían intervenir mientras lo escupían, mientras lo clavaban. Y el Padre les dijo: todavía tiene que beber la copa. El sol veló su resplandor. La naturaleza inanimada se rehusaba a ver lo que los hombres le hacían a su Creador. Y todo eso fue por amor a ti, por amor a mí. Jonás huyó de Dios. Si yo hubiera sido Dios, ay papá, ¿qué no le hubiera pasado a Jonás? Pero gracias a Dios que Dios no es como yo. Dios es perdonador. Jonás estaba huyendo, pero no podía llegar más lejos de lo que Dios le permitiera. Es verdad que Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos, pero hay momentos que aún respetando ese libre albedrío, Dios le pone las cosas claras de quién es que tiene la sartén por el mango. Cuando Abraham dijo que su mujer era su hermana y el faraón y después otro rey llamado Abimelech decidieron tomarla como esposa, Dios evitó que ellos se acostaran con ella. Al segundo Abimelech, Dios le dio un sueño y en el sueño Dios le dice: tú eres hombre muerto. Y dice: ¿por qué, Señor? Porque tiene una mujer que tiene marido. Pero Señor, yo he actuado con inocencia. No me dijo ese hombre que esa mujer era su hermana. Y no me dijo ella que ese hombre era su hermano. Yo he actuado limpiamente en eso. Dice: por eso yo te impedí tocarla. Oiga como dice, léanlo eso está en Génesis 21. Por eso te impedí tocarla. Pero devuélvesela. Porque ese hombre es un profeta, aunque era mentiroso. Mentiroso en el sentido de que dijo mentira. Devuélvesela porque es un profeta, porque si no, tú y los tuyos morirán. Y aquel hombre se despertó y habló con su pueblo y a ese hombre no le puede tocar, y mandó a llamar a Abraham y dice: ¿cuál fue mi pecado y el de mi pueblo que tú has traído tan grande mal sobre nosotros, mintiéndome, poniéndome en peligro de yo haber vivido con tu mujer?
Sí, Dios intervino en algunas ocasiones y vamos a ver esta noche. Él dejó que Jonás se fuera, dejó que Jonás pagara su pasaje, dejó que el barco avanzara un poco, pero luego Dios intervino. Y mis hermanos, a Dios no se le ha cortado hoy el brazo. Dios sigue interviniendo en los asuntos humanos hoy día. Y muy pronto ha de intervenir, viniendo en gloria y majestad a buscar a aquellos que le amamos. Por esa razón, debemos darle gracias a Dios. Noten, los ninivitas eran muy malvados, pero Dios sabía que había todavía una oportunidad de que se arrepintieran. Por eso les envió a Jonás. Hay mucha gente aquí en Nagua que usted quizás piensa que ya no hay esperanza para ellos, pero Dios sabe que sí. Por eso la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, en la mañana, en la tarde, porque tú no sabes cuál es que se va a dar. Yo empecé a trabajar con el padre de una joven que evangelicé cuando era jovencita, de 11 años. Y ella me pidió que la ayudara con su padre. Cuando todavía yo era pastor, le dijo, mira, uno como pastor no tiene tiempo. Y yo no estaba en ese distrito, ni siquiera en la misma asociación, estaba en otra asociación. Dije, cuando yo me jubile, voy a venir aquí a darle estudio a tu papá. Y el año pasado me pasé el año completo, desde enero hasta noviembre, dándole estudio al viejo. Y ella me dice, pero apúralo, a ver si se bautiza. Digo, eso es como un matrimonio, a nadie le gusta que le digan cuándo se va a casar. Déjalo quieto, vamos a orar para que Dios lo ayude a tomar su decisión. Pues el sábado pasado yo bauticé al Señor. Para Dios nada es imposible. Si sembramos, es seguro que podemos cosechar. Lo que es imposible que cosechemos si no sembramos nada. Si usted no siembra la semilla de la palabra, usted no puede esperar tener una cosecha, hermanos. El límite de la paciencia divina, como decíamos anoche, está en la capacidad de nosotros de recibir el perdón. Porque Dios no tiene límite en su paciencia. Dios siempre quiere perdonar y salvar. Esta noche vamos a ver lo que ocurre cuando uno es desobediente a Dios. Eso no es bueno, porque trae sus consecuencias. Pero esta mañana hemos iniciado, vimos un poquito del libro de Jonás, su inicio, y recibió el llamado, fue desobediente, pero Dios no lo abandonó. Dios siempre está detrás de ti, detrás de mí, mientras haya esperanza. Jesús dice que no iba a apagar el pábilo que humeare, ni a quebrar la caña cascada. Mientras hay esperanza de salvarnos, Dios todavía sigue luchando. Si tú estás preocupado por un familiar, un hijo, una hija, tu papá, tu mamá, el abuelo, la abuela, el tío, un amigo que tú quieres mucho, recuérdate que Dios está más interesado que tú en salvarlos. Dios está más interesado que nosotros en salvarlos porque Él pagó la vida de su propio hijo. Hizo el sacrificio más grande y como dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas? Si hemos desobedecido a Dios, recordemos que todavía la misericordia está extendida a nosotros. No seamos rebeldes. Vamos al Señor. Si no estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, Él nos llamó para que seamos luces, que iluminemos a otros, que seamos testigos suyos de las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo pregunto en esta mañana, finalizando, ¿será que nosotros queremos obedecer a Dios cuando Él nos llama a predicar a los ninivitas que hay aquí en esta zona? Hay alguno que quiera decir, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero que tú me uses para predicar a la gente de mi pueblo y de mi generación. ¿Ese es tu deseo? Ponte de pie ahí para que tengamos una oración. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de predicar este evangelio. Te pedimos por nuestros familiares, amigos, vecinos que todavía no han escuchado,
y no han respondido positivamente a ese llamado. Úsanos a nosotros con las imperfecciones que tenemos, pero usa nuestros labios, nuestras acciones, para que ellos puedan conocerte y darse cuenta que tú los amas como nos has amado a nosotros. Si alguno de nosotros estamos en desobediencia, tócanos como tocaste a Jonás, para que no continuemos en ese camino que nos va a llevar a la perdición. Al contrario, que recapacitemos y nos demos cuenta cuán bueno eres tú. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Te invitamos a que nos acompañes esta noche de nuevamente mientras estudiamos este libro tan importante como es el libro del profeta Jonás. Bendice a los niños de esta iglesia. Ayúdalos, oh Dios, a crecer sanos y fuertes en ti, a que sean obedientes a sus padres. Bendice a los jóvenes de la iglesia también. Ellos tienen la fortaleza y los bríos de la juventud. Permite que puedan ser encauzados en tus caminos para que se eviten los problemas que tú no quieres que ellos tengan. También pedimos por los adultos de la iglesia que tienen la experiencia por haber cometido más errores, que puedan ser pacientes con los niños y con los jóvenes y que los guíen por el camino tuyo. Y aquellos que ya han llegado a una edad más avanzada, también bendíceles, oh Dios, así como fuiste con ellos en su juventud, que también lo puedas estar en su vejez. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu amado Hijo lo pedimos. Amén. Es hora de volver.